nosotros la vamos a dividir en dos partes. Una parte porque no creo hoy que terminemos con todo, o sea que si no lo terminamos hoy, lo seguiremos la próxima clase. Lo que nosotros vamos a ver, en principio, nosotros en realidad algo de esto ya vimos la clase anterior, las políticas generales de recursos humanos. Ustedes recuerdan, estuvimos hablando de algunas políticas de recursos humanos. ¿Se acuerdan de alguna de las que estuvimos hablando? A ver, chicos, ¿alguna política de recursos humanos de las que nosotros estuvimos hablando? ¿Eran estas culturales, por ejemplo? Perdón que no te En escucho. cuanto a religión. ¿En cuanto? ¿A religión, por ejemplo? Ah, alguien puso ese ejemplo, ¿no? De una organización que tomaba personal de una misma religión. Claro. Sí. O los que no permiten familiares Sí, en la misma empresa. sí, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Políticas de acoso sexual también había. Habíamos hablado algo que relaciona al acoso sexual, sí. Sobre Muy la bien. vestimenta, los horarios. Exactamente. Y si yo tuviera que resumir, digamos, ¿qué es una política? ¿Qué es una política? son las normas que tiene la organización. Las. Normas. Bien, las políticas son normas normas internas, o sea, no leyes. Normas internas que permiten conducir, digamos, las conductas de los trabajadores, ¿sí? Permiten contextualizarlas, permiten dirigirlas, permiten establecer, ¿sí? Pautas para todos los trabajadores. En todas las áreas de recursos humanos, recuerden esto, nosotros lo hemos hablado, en todas las áreas de recursos humanos hay, o sea, se establecen políticas, ¿sí? Es una manera especial de llevar adelante una tarea, las normas que nos dan pautas para poder llevar adelante la tarea. Nosotros hablamos, nosotros hablamos de algunas políticas generales de recursos humanos, algunas que son como, bueno, conocidas por todos nosotros, que tendrán que ver con políticas con respecto a la selección de personal o políticas con respecto a determinados comportamientos o vínculos. Recuerden que nosotros estuvimos charlando de esto también, de los vínculos que se pueden o no se pueden desarrollar en una organización. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de organizaciones que, por ejemplo, permitían seleccionar a familiares de empleados, ¿sí? Que ingresen familiares de empleados a trabajar, otras organizaciones que no lo permiten por distintos motivos, ¿sí? Hay organizaciones que no los permiten por un tema de seguridad, ¿sí? Bueno, hay muchas posibilidades. Cuando estamos hablando de las políticas, obviamente cada organización decide, dentro de lo legal, obviamente, decide, ¿sí? Tiene que tomar decisiones con respecto a algunos comportamientos de las personas, algunas pautas, y esto es lo que nosotros llamamos políticas. Entonces, nos vamos a dedicar a esto. La estructura de recursos humanos, nosotros estuvimos viendo este tema de la estructura, ahora vamos a hacerle un repaso, las divisiones funcionales, los objetivos y algunos indicadores de gestión. Esta es la primera parte. La segunda parte, según el programa, es la que nos va a llevar a trabajar con la descripción y análisis de puestos. Nos vamos a concentrar en los puestos de trabajo, cómo se diseñan los puestos de trabajo.
y también vamos a hablar de los perfiles y las competencias, ¿sí? Es decir, vamos llegando al meollo, a la parte, una parte muy importante de esta materia que tiene que ver con, o sea, saber lo que es un puesto de trabajo es fundamental a la hora de gestionar recursos humanos, ¿sí? Y aparte después todo lo que implica las funciones de esos puestos de trabajo y los perfiles. Los perfiles, recuerden ustedes, que son las características que tienen que tener las personas que vayan, que cubren, que trabajan en esos puestos, ¿sí? Bien, entonces, esto nosotros un poco ya lo hemos visto acá. Bueno, vamos a funciones de recursos humanos y volvemos a repasarlas, ¿sí? Tenemos, por un lado, recursos humanos y su planeamiento, en este caso dirección estratégica, y lo que vemos acá es una serie de funciones que existen en el área. Las funciones análisis y descripción de puesto, que es lo que nosotros vamos a ver también en esta unidad 3, atracción e incorporación, que sería atracción y selección de personal o reclutamiento y selección. Esta función la vamos a ver pronto en la unidad 4, desarrollo y planes de sucesión, formación y capacitación, evaluación de desempeño, todo esto lo vamos a ver entre la unidad 5 y 6, 5 es remuneraciones también, y beneficios, y además todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales, que sería los vinculaciones con los gremios y las representaciones de los trabajadores. Bien, la organización, ¿sí? Esto representa la estructura, está compuesta por personas, y en lo que hace a recursos humanos tenemos un área específica de recursos humanos. Estas filminas que yo estoy repasando, las voy repasando porque en realidad para nosotros, nosotros esto ya lo hemos trabajado un poco, y bueno, lo que vamos a hacer hoy es repasarlo para adentrarnos en la unidad, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que las funciones de recursos humanos pueden, digamos, dentro del área, pueden estar presentes en forma independiente, es decir, si existe un área de recursos humanos en la organización, puede que haya, si es una organización grande, puede que haya distintas subáreas, ¿sí?, que se ocupen de las distintas funciones. Si no es una organización grande, estas funciones también son cubiertas, pero distribuidas estas funciones en distintos puestos de trabajo. ¿Y qué pasa si en una organización no existe el área de recursos humanos? El gerente, el que se encarga de todo. Bien. Si no existiera en una organización el área de recursos humanos, seguramente hay alguien que se responsabiliza por algunas de las funciones que son fundamentales. ¿Cuáles le parece de todas estas funciones que sí o sí deben llevarse a cabo? Remuneración y beneficio. Bien, los que pueden, así yo los voy conociendo, ¿me pueden decir por el nombre y después su participación? Hola, profe. Mi nombre es Antonella. ¿Evaluación de desempeño? Bien. Evaluación de desempeños se realiza sí o sí. La diferencia, después esto lo vamos a ver cuando lo veamos en profundidad en la unidad, la diferencia es que en las organizaciones más formalizadas es un área que, digamos, se hacen formalmente, pero en las organizaciones pequeñas, en las pymes, también se hace de una manera más informal y quizá a cargo de el responsable de la organización o el propietario de la organización. ¿Qué sería la evaluación? Ustedes piensen esto, siempre que se delega tarea, se evalúa, siempre. Es decir, si yo le delego tareas a una persona, piensen ustedes en sus casas, ustedes le delegan tarea a alguien, no sé, los padres le delegan tarea a un hijo, bueno, andá y hacer tal cosa, lo próximo va a ser controlar si lo hizo o no lo hizo. Siempre que se delega tarea, se evalúa,
¿sí? Por lo tanto, la evaluación de desempeño está presente siempre. La diferencia es si está formalmente, si es una función que se lleva a cabo formalmente o se hace más informalmente, ¿sí? Bien, ¿qué otra función de recursos humanos seguro va a estar presente aún cuando no haya una... Análisis y descripción Remuneraciones de y beneficios. puestos. Bien, ¿quién habló? Mónica. Mónica, bien. Análisis y descripción de puestos seguro va a estar presente. Vuelvo a decir lo mismo, pues será más formal o menos formal, pero lo cierto es, según el tamaño de la organización, etcétera, pero siempre hay alguien que cumple con estas tareas. ¿Qué otra función? Incorporación. Bien. Lo que sería atracción y selección, ¿sí? Atracción y selección siempre están. En las organizaciones grandes se cubren, o es una función que tiene cierta complejidad, nosotros vamos a ver esos procesos, cómo se llevan a cabo, ¿sí? Cómo se atraen personal que son los candidatos, ¿sí? Los que quieren cubrir los puestos de trabajo, los que se ofrecen, y por el otro lado tenemos la selección. Ahora, en las organizaciones pequeñas, esta función se lleva a cabo de todas maneras, pero ¿cómo se lleva a cabo? En las Y de una organizaciones... manera más, Claro, a lo mejor en el las dueño organizaciones es quien... pequeñas, claro, de una manera más informal, poniendo De un una manera, aviso. ahí está. De una Profe, manera, y hoy hay otras, Mariela, mira, hay como otras, Mariela, tiene otras plataformas como ser Computrabajo, o sea, que pueden acceder sin pagar, no sé si se paga, si la misma empresa publica, por ejemplo, el aviso, no necesita contratar a una consultora, ¿sí? Entonces sería como bueno, un medio, algo así sería, porque yo, por ejemplo, fui a avisos sí, por Computrabajo y que me hacía la entrevista, por ejemplo, la secretaria, por ejemplo. sí. Entonces, era como que no necesariamente, al no tener por ahí un recurso de contratar una consultora, usan estas plataformas para atraer, sería. Bueno, sí, 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 perfecto. También hay recursos de terciarización. Las organizaciones grandes también terciarizan, ¿sí? Por eso existen las empresas que se dedican a la búsqueda y selección de personal, ¿sí? Para otras. Profe, ¿Sí? profesora, Sí, sí, Rubén Romero es mi nombre. sí, Rubén. Esto que está comentando la chica, la compañera, los reclutadores no tienen que ver más con grandes organizaciones, porque incluso, viste que existe un periodo de prueba de 3 meses generalmente. Sí, Existen de estas empresas casos en los que ellos te contratan primero por esos 3 meses y si quedas efectivo después te efectiviza la empresa que contrata los servicios de la reclutadora. ajá. Y vos lo que decís es que esto La pregunta es si eso tiene que ver más con una gran empresa o con una pyme. Claro, son plataformas que ustedes piensen que este tema de las plataformas es una incorporación moderna, nueva, dentro de todo. Esto se llama, nosotros lo vamos a ver, pero se llama dentro de lo que se llama ahora selección 2.0, que es utilizando todas las posibilidades que brinda la tecnología. ¿Viene a ser como eran las agencias? Claro, sí, sí, nada más que a través de Internet, ¿sí? De plataformas. Las agencias, que siempre existieron, es una manera de terciarizar la selección de la atracción y la selección, las dos cosas, ¿no? De personal. Las agencias que existieron históricamente eran presenciales, digamos, uno tenía que llevar como uno llevara el currículum en una organización, y las agencias ponían avisos de trabajo en distintos medios. Bueno,
terciarizaban el área, se terciarizaba el área, las empresas contrataban y especificaban cuál era el perfil que requerían para las personas a contratar. Y por un periodo de tiempo se decía están bajo agencia. ¿Por qué? Porque en realidad esa persona no era parte de la organización, sino que trabajaba para la organización, pero Le pagaba la agencia. claro, era parte contratada de la agencia, hasta que llegaba un momento en que se tomaba una decisión si la organización lo quería que fuera parte de la planta o no. Okay. Eso es una terciarización. Lo que pasa que ahora, utilizando el recurso de Internet y de las plataformas, hay agencias virtuales, ¿sí? De empleo. Entonces, incluso ahora por esto de la pandemia también están haciendo todo vía videollamados, Zoom. Exactamente. Y aparece todo lo que es selección. Algo vamos a ver, después les voy a subir algo con respecto a cómo hacer los videos de presentación para aquellos que estén buscando trabajo, porque muchas organizaciones o las plataformas mismas a veces les piden que se presenten con un video. Y bueno, y esto es importante también saber cómo armar, qué decir. Bueno, hay algo que se llama la marca personal, que es trabajar con uno mismo para conseguir un empleo, como si uno, vieron la marca en el sentido de comercialización, ¿sí? Para poder, bueno, encontrar mejores trabajos. Algunos te mandan unas consignas que tenés que hacer a puño y letra también. Sí, por ahí les hago hacer algún videito de selecciones. ¿Puedo hacer una observación que no sé si se lo puedo comentar ahora? Sí. Que yo me inscribí por correo porque esta es mi primer clase. Yo me inscribí fuera de término y recién me estoy poniendo al tanto de todas las cosas. Sí. No, nada más, era aclararle eso. Ah, bueno, te vas a tener que poner al tanto. ¿Tenés acceso a la plataforma ya? Sí, pero incluso hasta eso lo recibí hace poquito, recién por eso que le comentaba que recién ahora me estoy poniendo al día con las Bueno, cosas. fantástico. En la plataforma tenés todo lo que necesitas. Incluso después, bueno, hay algunas cosas que yo todavía no subí, pero voy a ir subiendo las clases también, las que tenemos grabadas, así que con todo eso ya vas a poder ponerte al día. Me interesa más que nada lo que es el material. Yo a la otra profesora le había comentado que tengo un libro de Chiavenato y nada más. Y me dijo que me manejo con lo que está en la plataforma también. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otra cuestión? Bueno, estábamos en las funciones y recuerden ustedes que vuelvo a repetir. Yo a veces repito esto, pero porque es fundamental que ustedes algunas cosas se las graben. Y esto es que las funciones de recursos humanos, alguna de todas las funciones, siempre alguien las está cumpliendo en las organizaciones, pero no necesariamente hay un área específica para eso, ¿sí? Y eso es muy importante porque uno a veces no encuentra un área de recursos humanos, a veces ni siquiera un responsable de recursos humanos en una organización muy pequeña, pero vuelvo a decirles, alguien liquida sueldos, alguien selecciona personal, alguien capacita o por lo menos forma en lo más básico al personal nuevo, ¿sí? Son funciones que se cumplen. Quizá no hay una carrera interna en esas organizaciones, eso significa que uno no puede ascender o porque es muy pequeña o porque, no sé, es muy específica esa organización, pero sí, seguramente las otras funciones se van a ir cumpliendo. Bueno, bien, sigamos. ¿Qué es una organización? ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de la organización? Más allá de que la definición de organización como un ente autónomo, que tiene sus propias reglas para alcanzar sus objetivos, que la conforman personas, ¿sí? Pero no solamente personas, sino las personas, digamos, hay distintas miradas sobre las personas y valoraciones.
por supuesto, es un recurso muy valioso para las organizaciones, pero también hay otros recursos, ¿sí? Ustedes saben que últimamente, por hablar de las últimas décadas, conjuntamente con el desarrollo tecnológico, la tecnología pasó a ser un recurso valiosísimo también en las organizaciones, y entre ellos un recurso que es la tecnología puesta en, digamos, en todo lo que se llama automatización, ¿sí? El tema del utilizar máquinas o robots que cumplen funciones que antiguamente las cumplían personas. Esta tendencia a la automatización se ve y se observa en el mundo industrial desde ya hace unas cuantas décadas, y esto se fue acelerando. Por lo tanto, la tecnología pasó a ser también un protagonista de las organizaciones, ¿sí? Bueno, con respecto a las funciones de recursos humanos, todas las organizaciones, digamos, tienen una estrategia para trabajar, y la estrategia de recursos humanos se acopla a la estrategia general de la organización, sí o sí. Y una manera es de ver a sus trabajadores, empleados, como socios estratégicos de la organización, ¿sí? Digamos, sería como la manera más valiosa de ver a las personas y su aporte dentro de las organizaciones. Las organizaciones, cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, estamos hablando de estos términos, ¿no? La visión, que sería cómo me gustaría ver a mi organización dentro de X cantidad de años, y en función de eso ir promoviendo los cambios necesarios para alcanzar ese objetivo. Y todo esto es repaso para nuestra Comisión 26, que es que la organización tiene una estrategia general para obtener y alcanzar sus objetivos, y recursos humanos se acopla a esta estrategia general. Nunca recursos humanos tiene una estrategia por fuera de la estrategia general. Esto es fundamental, es importante, es necesario que lo tengan muy claro, ¿sí? Recuerden también que hablamos sobre las funciones de recursos humanos y las funciones de línea y funciones de staff, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuáles eran estas funciones, la de línea y de staff? Este doble carácter que tienen las funciones de recursos humanos. Que la de línea, recursos humanos, se encarga, digamos, del personal que tiene a cargo, y cuando cumple la función de staff es como que asesora, por ejemplo, la parte de gerencial de producción y todo eso. No toma la decisión final en el reclutamiento, digamos, del personal, cuando cumple la de staff. Perfecto, Cintia. O sea, las funciones de recursos humanos tienen este doble carácter, de línea y de staff. En las funciones de línea tiene responsabilidad absoluta sobre esas funciones, y hablábamos nosotros que son las funciones propias del área, con las personas, con los puestos de trabajo propios del área de recursos humanos. Por ejemplo, si recursos humanos tiene autoridad sobre sobre los propios puestos de trabajo del personal que cumple funciones en recursos humanos, con todos ellos tiene función de línea, responsabilidad. Ahora bien, las personas están repartidas en toda la organización, y esto implica, que recursos humanos, si las otras personas que están en las áreas de producción o en las áreas de administración general o en otras áreas de la organización, recursos humanos tiene una función de staff con esas áreas. De staff significa de asesoramiento, de poner en funciones algunas herramientas, por ejemplo, en el caso del proceso de reclutamiento y selección, cuando ahora lo vamos a ver pronto en la próxima unidad.
Recursos humanos ponen en funcionamiento todos los procesos para atraer candidatos, para seleccionar, pero las decisiones finales no las toma recursos humanos. Recursos humanos no toma decisiones finales en muchas de sus funciones, ¿sí? Son funciones más de staff. Por ejemplo, en el caso de decidir políticas en general de la organización, recursos humanos no toma las decisiones por sí mismo, ¿sí? Sino que comparte junto con otras áreas de la organización. Tenemos que tener siempre claro estas funciones de línea y de staff, porque en muchas de las funciones de recursos humanos no funciona como línea, sino funciona como staff de apoyo, de asesoramiento, ¿sí? A las demás áreas de la organización, incluso de control general. Bueno, estos son conceptos que tienen que ver con estrategia, nosotros esto ya lo hemos visto, y ustedes ya conocen, ¿no? Lo de la dirección estratégica o el planeamiento estratégico, que hablamos de la visión, de la misión, y del planeamiento en general de recursos humanos en función del planeamiento de la organización. El recursos humanos se ubica, ¿sí? Acá tenemos de nuevo los conceptos de línea y staff que lo estamos repasando. Recursos humanos se ubica dentro de la organización cuando existe como un área, y a su vez se subdivide internamente para cumplir con todas las funciones del área de recursos humanos. Con respecto a la ubicación, bueno, esto es acompañando los objetivos generales de la organización y a su vez están los objetivos propios de recursos humanos. Lo importante de los objetivos propios de recursos humanos es mejorar en la obtención de competencias para cumplir con los objetivos, o sea, es encontrar el capital, digamos, formar un capital humano valioso para poder obtener los objetivos organizacionales. Propender al aumento de potenciales humanos, desarrollar habilidades y conocimientos en los miembros de la organización, trabajar sobre la conducta. Recuerden ustedes que algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de recursos humanos es que estamos hablando del comportamiento humano. Nosotros, si ustedes recuerdan, ayer en la primera clase hablamos sobre que no íbamos a hablar sobre las personas específicamente con Juan, Pedro, Miguel, sino que hablamos de los trabajadores, que son personas que están cumpliendo funciones en una organización, que cubren un puesto de trabajo, y que esto las condiciona, ¿sí? ¿Qué significa que las condiciona? Significa que no hacen lo que quieren en una organización, sino hacen lo que la organización espera de ellas, espera de quienes, de los puestos de trabajo, cumple con sus funciones. Significa que toda persona, por ejemplo, en mi caso, en este momento, yo estoy cumpliendo con las responsabilidades de mi puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo implica brindar conocimientos, dar clases, bueno, de distintas maneras. Obviamente ahora lo estamos haciendo intermediados por esta forma tecnológica, dado un contexto de pandemia. Yo estoy cumpliendo con mis tareas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que mi cargo, que en este caso yo soy docente asociada, mi cargo me obliga a mí a realizar determinadas conductas, ¿sí? A cumplir con mis funciones. También tengo atribuciones del cargo, por supuesto, ¿no? Beneficios. Pero lo cierto es que mi comportamiento, ¿sí? En este momento la expectativa es que yo me comporte como docente, ¿sí? Y ustedes esperan eso también. Esto significa que el comportamiento de la persona que ocupa un puesto de trabajo está condicionado por ese puesto de trabajo. Es muy importante entender esto. Las personas no hacen lo que se les ocurre, ¿sí? Sino que tienen responsabilidades y atribuciones dados por su puesto de trabajo. También es cierto que por eso
justamente hay un limitante en las funciones. Yo no le puedo pedir a una persona que está cumpliendo un puesto de trabajo de enfermera, no le puedo pedir que diagnostique como un médico, porque no es su puesto de trabajo, ¿sí? No tiene esas funciones. Entonces, también la organización, ¿sí? Al distribuir la división de tareas en puestos de trabajo, también está limitado en, digamos, esto de aclarar cuáles son las funciones dentro de cada puesto de trabajo, también a la organización le condiciona lo posible, ¿sí? Lo que le puede pedir a un puesto de trabajo. Aparte, hay otros condicionamientos que ahora después los vamos a ver que tienen que ver con cuestiones de contexto. Algo que ustedes conocen mucho y conocen bien, que son los convenios colectivos de trabajo. Que si no los conocen bien, bueno, ya los iremos viendo. Pero cuando se diseñan los puestos de trabajo y se les atribuyen funciones, esto lo vamos a ver ahora prontito, se les atribuyen funciones, se lo debe hacer teniendo en cuenta un marco legal. En el marco legal está todo lo que ustedes ya saben, la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos de trabajo. Y no puedo excederme de todos esos acuerdos legales que ya están establecidos, ¿sí? Porque para eso existen, no me puedo exceder. Esto significa que si yo establezco que un puesto de trabajo va a tener, por ejemplo, no sé, un puesto de trabajo, imaginemos un puesto de trabajo enfermera de internación, ¿no? Con lo cual es un puesto de trabajo que debe cubrirse 24 horas al día. Pero yo no le puedo pedir contratar a una persona para que cubra las 24 horas del día. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque lo dice la ley. De trabajo y una de descanso también. Bien, perfecto, porque hay toda una reglamentación muy compleja, muy rica, por lo menos en nuestro país, que habla de condicionamientos. Nosotros tenemos una jornada laboral que se debe cumplir, una cantidad máxima de horas que se pueden trabajar en el día. También es cierto que se puede trabajar una jornada laboral, también se pueden hacer horas extras, pero siempre teniendo en cuenta con una limitación. Con una forma de remuneración. Entonces, por más que una organización puede convenir a hacer determinadas cosas, pero lo cierto es que encuadrado en lo formal, no todo lo podemos hacer, ¿sí? Tenemos que estar siempre, siempre, siempre pensando en el marco legal y normativo que me condiciona los puestos de trabajo. Bueno, trabajar sobre la conducta humana, esto es tarea de recursos humanos. Acá aparecen estos temas, motivación, habilidades, el desarrollo de habilidades, que es todo lo que sería capacitación, mejorar los desempeños después de las evaluaciones, ¿sí? Son todas funciones del área de recursos humanos. Bueno, esto es una cuestión que tiene que ver con la gente talentosa, que siempre es muy importante atraer talentos a la organización. Cuando hablamos de talento es personas que tienen capacidades para desarrollarse y ponen a servicio de la organización sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, ¿sí? Bien, la estructura de recursos humanos, dice, es de carácter situacional el área. ¿Esto qué significa? Significa que para cada organización, ¿sí? Tiene, digamos, diseña el área de recursos humanos de la forma más eficiente que considere. Que no hay una única manera de pensar el área de recursos humanos, que depende mucho del tipo de organización, del tamaño de la organización, de la historia de esa organización, la forma final, cómo se cumplen con las funciones de recursos humanos.
el carácter situacional a eso o contingente, ¿sí? Que tiene que ver con que el diseño del área de recursos humanos toma una forma diferente, ¿sí? En cada organización. Y que esa forma depende de la historia de la organización, del tamaño de la organización, del tipo de producto o servicio que esa organización brinda también, y también de cuestiones de tiempo histórico, como siempre decimos, y geográfico, ¿sí? Del país al que estemos hablando, y también de el tiempo que estemos hablando, porque como ustedes saben, no es lo mismo hablar de recursos humanos en 1920 que hablar de recursos humanos en la actualidad. Es más, no hablaríamos de recursos humanos en 1920, ¿sí? Bien, entonces, la forma final de este área depende de la situación organizacional, de la tecnología empleada, esto es fundamental también. Recuerden que el tema tecnológico, la incorporación de tecnología, todo lo que es tecnología, ¿sí? Porque la tecnología no es solamente robots, como ustedes ya saben, sino tiene que ver con el uso de, digamos, todo lo que es las nuevas tendencias, que es realizar procesos a través de distintas plataformas, así como hoy estuvimos hablando de plataformas que se dedican para la selección de personal, también las hay para comercialización, también las hay para, digamos, desarrollo de productos, es decir, todo lo que implica la tecnología, y esto también provoca en el área de recursos humanos una cantidad de cambios importantes a tener en cuenta y sobre todo en algunas de las funciones. De las políticas y directrices vigentes, es decir, de las políticas que tenga una organización, de su historia también. Recuerden que cuando hablamos de las políticas, vuelvo a hacer referencia a las normativas internas, no estoy hablando de las leyes, sino de pautas que la organización se impone para llevar adelante los procesos. De la filosofía administrativa preponderante y de las concepciones acerca del hombre y la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Que estos son conceptos que tienen que ver más con la cultura de una organización, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a hablar en esta materia de administración de personal vamos a hablar menos. Para aquellos que estén estudiando administración, hay una materia siguiente que es análisis organizacional, en la cual hablamos de lleno de estos temas, ¿no? De la cultura organizacional. La cultura organizacional, que es todas las pautas, valores de una organización, y hablamos de la concepción sobre la naturaleza humana, es decir, digamos, esta pregunta es que quizá está incluido en algunos procesos, por ejemplo, quiénes son esas personas que se presentan a trabajar, cómo son los trabajadores, bueno, esos son los supuestos, ¿no? Algunos que ya hay algunas sociedades o algunos grupos con muchos prejuicios con respecto a otros, ¿no? Imagínense que no es lo mismo una organización no sé, en determinadas sociedades, en las sociedades musulmanas, por ejemplo, ¿sí? Donde el rol de la mujer, el rol laboral de la mujer está prácticamente impedido, entonces la situación para, digamos, hay una cultura y un contexto social que impone muchos, restringe mucho a las posibilidades de elección de recursos humanos, ¿sí? Por lo pronto, todo un género. Entonces, bueno, de eso es que habla esto que tiene que ver con pautas culturales y sociales, ¿no? Bien. 5 factores que influyen en la estructura de recursos humanos. El tipo de estructura de la organización, es decir, esto significa cómo ya está diseñada la organización, seguramente recursos humanos se asimilará un poco a la estructura que tiene esa organización, las características de la actividad y el negocio,
no es lo mismo en una organización donde, no sé, en una automotriz, que si bien tiene una gran automatización, también suelen necesitar una gran cantidad de personas para trabajar, que en una empresa, que en una pyme o en un taller, o en una empresa de servicios, ¿sí? En recursos humanos, acorde a los objetivos de las organizaciones, va también diseñando su propia forma, ¿no? La cantidad de personas que se requieren para cumplir las funciones. Grado de flexibilidad deseado para el sector, es decir, esto significa, si ustedes recuerdan, nosotros cuando hablamos de planeamiento dijimos que recursos humanos puede estar independiente, ¿sí? O puede estar independiente, es decir, como un área independiente, un área más independiente de la estructura. También hablamos que a veces recursos humanos depende de otra área. Hay muchas organizaciones que tienen como un sector de recursos humanos dependiendo de producción, por ejemplo, o dependiendo de administración. Esto también tiene mucho que ver con la historia de esa organización, cómo se fue desarrollando, con la importancia que se le da en esas organizaciones al área y con las estrategias de cambio que tenga la organización. Generalmente, para todas las organizaciones más flexibles, más modernas, organizaciones que acompañan los nuevos tiempos, suele ser el área de recursos humanos un área que se requiere de mucha creatividad, porque tiene que acompañar este proceso de cambios, ¿no? De cambios constantes. En cambio, en otras organizaciones que son más conservadoras, quizá el área de recursos humanos toma una forma más tradicional. Una forma más tradicional se aboca a lo puramente administrativo, que sería administrar legajos o liquidar sueldos por ahí, pero no tienen las funciones, no desarrollan las funciones que son más creativas, ¿no? Las funciones que tienen que ver con la capacitación o con, no sé, los nuevos diseños de puestos de trabajo. Entonces, la función de esto lo habíamos un poco visto, esto es una función de recursos humanos centralizada. ¿Qué significa que está centralizada? Que la gerencia de recursos humanos, que ustedes la están viendo acá, que es como un área independiente, ¿sí? Nosotros tenemos de producción, comercial, financiera y recursos humanos. Pero esta organización tiene 3 plantas. Y en cada planta, ¿sí? En cada planta tiene un representante, un departamento de recursos humanos que reporta a la gerencia, ¿sí? Por eso está centralizada, porque recursos humanos se centralizan, digamos, si bien tiene 3 plantas, y uno podría decir hay cierta dispersión, lo cierto es que se diseña de forma tal de concentrar todas las funciones y las decisiones de recursos humanos en la gerencia. Por eso es que es centralizada. En este caso, tenemos una gerencia, esto está descentralizado, ¿por qué? Porque si bien en cada planta hay una dependencia de recursos humanos, no reporta directamente a la gerencia de recursos humanos, sino reporta a el responsable de planta, ¿sí? Claramente lo que vemos acá es como las funciones pasan por la responsabilidad de la planta, el reporte, y hay una, la gerencia de recursos humanos general, ¿sí? Hay como un doble reporte, pero esto implica que hay una descentralización. Esta es otra manera de diseñar el área de recursos humanos. La estructura organizacional sencilla, que se encuentra a un nivel institucional, una presidencia, distintas direcciones y una específica para recursos humanos, ¿sí? Esta es una organización simple y la función de recursos humanos se encuentra al mismo nivel institucional que el resto.
En este caso, un poco lo que yo les decía recién, tenemos a nivel institucional las direcciones, hay una dirección administrativa y de ella depende el Departamento de Recursos Humanos. Algunas organizaciones toman esta otra forma, donde el Departamento de Recursos Humanos está dependiendo de una dirección, ¿sí?, que es más general. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos que evaluar que el área no tiene la misma jerarquía que otras áreas de la organización, sino tiene una jerarquía menor. Y esta es otra forma que toman en algunas organizaciones, que es dependiendo de presidencia, ¿sí? O de presidencia o de aquellos, ¿sí?, cargos que tienen la responsabilidad máxima en una organización. En este caso, hay distintas áreas y lo que evaluamos también de esta forma es que este Departamento de Recursos Humanos, que depende directamente del área central, también tiene como una función más de staff, ¿sí? Lo que suele pasar cuando sucede esto es que muchas de las funciones de recursos humanos están descentralizadas o están terciarizadas, ¿sí? Por ejemplo, seguramente todo lo que es remuneraciones y liquidación de sueldos quizá no pasa no lo realiza directamente el Departamento de Recursos Humanos. ¿Sí? Bien, volvemos acá, que es la mirada sistémica. Este cuadro nosotros ya lo hemos analizado, que tiene que ver con las funciones. Recuerden ustedes que las funciones y los resultados de cada una de estas funciones, los objetivos de cada una de estas funciones, digamos, tiene impacto en otras funciones de recursos humanos y también un impacto en toda la organización, ¿sí? Obviamente, recursos humanos es un área muy sensible en las organizaciones. Si yo les dijera esto, ¿no? Yo les digo, es un área muy sensible en las organizaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué significa muy sensibles? Porque es una función troncal de la empresa. Porque es una función de una función troncal. No, troncal, dijiste. Ah, bueno. Bueno, sí. Depende de variables. No te escuché bien, perdóname. Porque depende de variables económicas también, puede ser. Sí. ¿Qué significa depende de variables económicas, Cintia? Del lugar geográfico. A ver. Por ejemplo. Y usted hizo la comparación de un lugar, o sea, de una empresa que estaba, ponele, acá en Buenos Aires y otra en el interior. Como que la de Buenos Aires iba a ser más rica, digamos, en el procedimiento de conseguir el personal, y como la del interior menos posibilidades, digamos. Cuando hablamos de mercado laboral, decís vos. Claro. Sí, que los mercados laborales eran diferentes según una variable geográfica, ¿sí? Y que claro, eso tenía que ver con la densidad de población, ¿sí? Seguramente. Ustedes piensen que algo que nosotros vimos la clase pasada, si ustedes recuerdan, que todo lo que funciona, es como en todas las demás áreas también de los recursos humanos, tienen un costo para la organización. También algunos autores lo ven como una inversión, pero lo cierto es que hay que hacer un presupuesto y que ese presupuesto, ¿se acuerdan que nosotros lo hemos visto en las clases pasadas? Hablamos del presupuesto de una organización cuando se arma la dotación de personal, y que ese presupuesto implica que todo trabajador que está en una organización, bueno, requiere que se le abone una remuneración, pero que no es solamente la remuneración, sino que aparte implica otras situaciones como los pagos de seguros. Bueno, después vamos a ver bien qué otras situaciones, la obra social, la jubilación, bueno, todo lo que hay que cubrir para que esté formalmente establecido ese trabajador. Y que esto también implica, y en caso de tener que ese trabajador
deslindarse de la organización, ya sea por despido, por ejemplo, en caso de tener que despedir a un trabajador, también eso tiene un costo. Es decir, que también los recursos humanos hacen un aporte muy valioso a las organizaciones y también está relacionado con el tema presupuestario y económico, o sea, son dos cuestiones sumamente sensibles en las organizaciones. Uno, el aporte de las personas, que el aporte sea realmente válido, que no es tarea sencilla, ¿sí? Porque a veces hay conflictos, hay distintos tipos de problemas que nosotros vamos a ir viendo. Y por el otro lado, también recuerden que pues lo que otra cuestión es que hay un tema económico muy importante. ¿Sí? Cuanto más pequeña es la organización, el peso, el costo de los recursos humanos es proporcionalmente mayor. Entonces se vuelve aún más valioso el recurso humano, ¿sí? Se toman decisiones que también tienen que ver con lo económico. En relación a las políticas de recursos humanos, ustedes recuerden que las políticas es una herramienta más, que son estas normas internas de acción que tienden a asegurar el cumplimiento de ciertos parámetros, ¿sí? Son normas internas. Las políticas nosotros tenemos que evaluarlos como una herramienta, ¿sí? Algo de lo que se sirve, nos servimos desde recursos humanos, pero también hay políticas en todos los sectores de la organización, ¿sí? Son normas internas para el funcionamiento. Hablamos sobre políticas de recursos humanos, estas son las generales, sobre acoso sexual y moral, oportunidades equitativas, vestimentas, horarios, llamadas, comunicaciones. De esto estuvimos hablando un poco la semana pasada, sobre las relaciones familiares o no. Y cada función de recursos humanos requiere del diseño de políticas. Entonces hay políticas para la selección, para la contratación, para las remuneraciones y compensaciones, bueno, y así sucesivamente. Desde para la promoción, etcétera, 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 hay políticas, ¿sí? Hay formas de tomar decisiones. Y entonces, nosotros siempre vamos a trabajar desde recursos humanos con este enfoque sistémico que implica que nosotros tenemos que tener una mirada conjunta de la organización, ¿sí? No estamos mirando la organización solamente desde recursos humanos, sino tenemos que contemplar todo lo que sucede en la organización en general, porque el aporte de muchas de las funciones de recursos humanos es para toda la organización. Bueno, ¿cómo realizar un planeamiento? Tengo que saber cuáles son los objetivos de la organización de la cual estoy hablando, qué capacidades tiene, cómo aplicar las diferentes herramientas de recursos humanos para aprovechar o reforzarlo eventualmente, es decir, qué competencias y conocimientos se requiere, es decir, cuáles son los objetivos y qué competencias o habilidades se requiere. ¿Sí? ¿Y ahí no entraría también el presupuesto que yo tengo para planear también? Sí, acá está, mira. Se prepara un presupuesto, ¿sí? Fundamental, esto que vos estás diciendo, porque depende del presupuesto, serán las posibilidades que tenga una organización para contratar personal, ¿sí? O para mantenerlo, porque el personal no solamente se contrata, sino que hay que mantenerlo, ¿sí? Mantenerlo significa abonar las remuneraciones acordadas, poder abonar no solamente, sino brindarle todo todo lo que todas las atribuciones de los marcos legales, establecer todo lo necesario para que cada trabajador pueda desarrollar sus funciones en sus puestos de trabajo. O sea, todo eso requiere presupuesto, ¿sí? Y bueno, en las diferentes situaciones, recursos humanos tiene que seguir la estrategia, o sea, hay que saber también cuál es la estrategia de la organización. Bueno, y una de las cuestiones para pensar la organización son estos indicadores. Profe, Igualmente, disculpe. sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Paloma, tenía una duda sobre una parte del programa, la unidad 2, que dice planificación de la dotación.
Eso Sí. hace referencia tanto a las remuneraciones como al personal. Claro, planificación de la dotación significa tener, se hace dentro del planeamiento y significa, la dotación es la cantidad de personas necesarias, eso es una dotación, para cubrir puestos de trabajo, por supuesto, ¿no? Y puede ser una dotación presente, actual, o una dotación futura. Imaginemos que hay en desarrollo una posibilidad, digamos, hay un cambio, se desarrolla una nueva línea en una organización, en una empresa, y bueno, hay que planificar la dotación, es decir, cuántos puestos de trabajo hay que cubrir y con quiénes se los va a cubrir y todo lo que eso implica. Vuelvo a decirles, hay que planificar la dotación en cantidad y en presupuestariamente, es decir, una vez que uno tiene claro la cantidad de personas que se requieren, después lo otro que hay que tener claro es que existe el presupuesto para poder cubrir formalmente no solamente los procesos para la atracción y selección, sino también posteriormente para poder mantener esos recursos humanos, esos trabajadores dentro de la organización. Eso es la planificación de la dotación. Genial, profe, muchas gracias. Bárbaro. Bien, indicadores de recursos humanos. ¿Qué son los indicadores? Indicadores, como ustedes ya han visto, indicadores en otras áreas, en otras materias seguramente, o si no lo estarán por ver. Indicadores que desde recursos humanos nosotros utilizamos para analizar lo que está sucediendo en toda la organización en relación al área, ¿sí? Al área de recursos humanos. Por ejemplo, un indicador tiene que ver con las horas de capacitación o inversión en recursos humanos, ¿no? Esto es, generalmente es un indicador que se utiliza en las grandes organizaciones, que tienen todo un sector de capacitación y de formación, y lo que implica este indicador es la voluntad que tiene la organización para mejorar el capital humano, ¿sí? Para mejorar la calidad de estos trabajadores. Ahora bien, la efectividad de la selección, este es otro indicador, es decir, se selecciona personal y en la selección de personal la efectividad tiene que ver con los trabajadores elegidos y el cumplimiento de las funciones para la organización, ¿sí? Si se eligió bien o no sería. Índices de desempeño, porcentajes de puestos cubiertos por promoción, ¿sí? Son distintos indicadores que sirven para el planeamiento, ¿sí? Y también sirve para tomar decisiones. Nosotros los vamos a ir viendo por funciones también. O sea, no se hago bien ahora con este tipo de índices, yo se lo pongo para que ustedes sepan que los índices uno los puede construir en todas las funciones. Y son una manera de tener información objetiva para la toma de decisiones. Por ejemplo, en la administración, ahí diría administración, que no lo dice, por ejemplo, tiene que ver con la productividad de los operarios, índice de rotación y ausentismo. Creo que de esto hablamos nosotros un poco. Recuerden la rotación, el índice de rotación, que es un índice que se utiliza mucho. El índice de rotación nos indica la cantidad de personas que cubren un puesto de trabajo en un periodo de tiempo, ¿sí? Habitualmente ese indicador tiene que dar 1, es decir, es una persona que con continuidad cumple con sus tareas en un periodo de tiempo. Pero ese indicador, por distintos motivos, a veces no da 1. A veces son motivos totalmente razonables y entendibles, que tienen que ver con cuestiones
cuestiones habituales o naturales en las personas, ¿no? Enfermedades o licencias, es decir, todo aquello, los imponderables que suceden en una organización, y otras veces es un índice de rotación que tiene que ver con otras situaciones, como puede ser con conflictos en un área, ¿sí? ¿Qué significa el índice de rotación? Que las personas que para cubrir un puesto de trabajo requerían un periodo de tiempo que generalmente se toma un año, buscar varias personas para que lo cubran, porque las personas, una vez que son contratadas, digamos, rápidamente, por ejemplo, o rápidamente se desvinculan de la organización. Entonces, si esto es una cuestión y sucede, uno tiene que preguntar qué está sucediendo en ese área o en esa organización que tiene un índice de rotación alto. También recuerden también que hay algunos tipos de trabajo, de trabajos o de organizaciones, ¿no? Que tienen una tendencia a tener un índice de rotación alto. Por ejemplo, los trabajadores de seguridad privada. Las organizaciones, las empresas de seguridad privada suelen tener un índice alto de rotación. Esto significa, ¿sí? Trabajadores de seguridad que se desvinculan rápidamente de la organización o que no permanecen durante mucho tiempo en las organizaciones. Esto suele pasar con organizaciones que tienen una mayor incidencia de trabajo nocturno, como suele ser la de seguridad privada, de trabajo inseguro, ¿sí? o trabajo que tiene sensible, ¿no? en lo que es en temas de seguridad. Y además es unido a factores culturales o sociales que hacen que haya mucha rotación. Bueno, estos son todos temas para analizar y tener en cuenta para tomar decisiones, ¿sí? Incidencia de los costos laborales, esto tiene que ver con cuando los costos laborales implica todo lo que, digamos, hay que presupuestar y tener a disposición, digamos, cuando uno tiene personal a cargo en un trabajo, en una organización, ¿sí? Los costos laborales son no solamente la remuneración, sino todo lo que implica formalizar un trabajador. Vuelvo a decir, pago de obra social, pago de aportes a la jubilación, seguros, ART, elementos de trabajo, bueno, todo lo que implica, ¿sí? Ahora, cuando esa incidencia es muy alta, esto implica que se le suma, por ejemplo, despidos. Bueno, también ahí hay que hacer un análisis para ver qué es lo que está pasando en una organización que se suma que la incidencia de los costos laborales es mayor que lo que debería ser, por ejemplo. Por ejemplo, también influyen los costos laborales una gran cantidad de suplencias, ¿sí? O porcentaje de gente enferma. Esto está pasando ahora en las pandemias, en las organizaciones, que tienen del plantel, de la dotación del personal, un porcentaje de personas, digamos, una mayor incidencia de enfermedad, ¿no? Producto de la pandemia, de personas que no van a trabajar porque están enfermas, y esto se traduce en las organizaciones en una incidencia de los costos laborales, porque esos puestos de trabajo, algunos se pueden dejar vacantes y distribuir las funciones, pero no todos, o sea que hay una incidencia, hay por un lado una dificultad para organizar la tarea y por el otro lado hay una mayor incidencia de costos laborales. Bueno, variabilidad, ¿sí? Hay rentabilidad por empleado, distintas formas de pensar y de analizar el aporte de los recursos humanos a la organización. Indicadores de gestión también, satisfacción de los empleados. Esto se suele hacer en las organizaciones, sobre todo en las grandes organizaciones, lo que se les llama las encuestas de satisfacción, que suelen ser anónimas y que lo que se busca es comprender, digamos, la satisfacción es
implica digamos, el desarrollo de las tareas por parte de los empleados de manera equilibrada, armoniosa, acorde a lo que la organización espera. Se habla mucho de satisfacción porque lo que se supone es que los empleados satisfechos significa no necesariamente es un tema salarial, sino satisfechos, motivados, satisfechos porque la organización digamos, cumple las expectativas de los trabajadores, se complementan con las expectativas de la organización. Bueno, en ese caso se habla de satisfacción de los trabajadores. El clima laboral, que es ese microclima que se genera dentro de las organizaciones, digamos, y que es funciona como el medio ambiente en el cual uno puede ser motivador para la tarea o puede ser un clima laboral muy adverso para realizar tareas. Vieron en esos planteles en algunos sectores de la organización donde hay muchos conflictos o hay un mal manejo de la autoridad, suelen darse, bueno, problemas en el clima laboral. El ausentismo, esto también es muy importante, la tasa de ausentismo es muy importante en la organización, los niveles de compromiso de los empleados, infracciones de inspecciones en relación a el cumplimiento, algo que nosotros vamos a ver cuando veamos seguridad e higiene en la unidad 5, los días por accidentes, horas perdidas por enfermedad o accidentes, que estas son todas cuestiones que tienen que ver con la seguridad e higiene, que es otra función de recursos humanos, donde se cuida, donde se cuida al trabajador en lo que hace a su seguridad, tanto física o de salud, como también evitar accidentes. Y después indicadores de gestión en general de las relaciones laborales, números de empleados sindicalizados, esto tiene que ver mucho con las organizaciones y cuáles son los vínculos con los gremios en un país como el nuestro, como Argentina. Todo lo que tiene que ver con relaciones laborales es muy importante, la cantidad de conflictos laborales que se encuentran en una organización. Para todo esto hay que desarrollar políticas, hay que gestionar. Recursos humanos tiene como una función muy importante también el tratar con los sindicatos, tratar con los representantes de los trabajadores, con los gremios adentro de la organización, es decir, las comisiones internas. Horas no trabajadas por conflictos laborales, piensen en las organizaciones que uno a veces ve que entran en conflicto y cómo esto afecta los vínculos internos, pero aparte también la posibilidad de cumplir con los objetivos organizacionales, ¿no? Los costos, los riesgos económicos y el resultado de la encuesta de clima laboral, que es un poco lo que hablábamos recién. El clima laboral, ese microclima o microambiente donde se desarrollan las tareas, ¿no? Si son propicios para que los trabajadores lo hagan de forma armoniosa, acorde a las indicaciones de la organización, o si el clima laboral es más bien hostil para el desarrollo de las tareas. Todos aquellos que tenemos alguna trayectoria en organizaciones en lo que hace a lo laboral, a veces nos encontramos con organizaciones que tienen un clima laboral hostil, ¿sí? Hostil, que puede ser con conflictos, o muy competitivo, o con una mala organización o un mal desarrollo de la autoridad también dentro de las organizaciones.